El 23 de octubre de 2011, en Sepang, Malasia, MotoGP cambió para siempre. El aire estaba denso, caliente, húmedo. Las gradas, a rebosar. Olía a combustible y, en medio de todo, el que todos llamaban Marco Simoncelli. Pelo indomable, mirada sin miedo y un corazón que se negaba a bajar el ritmo. Era la chispa que el deporte no sabía que necesitaba. Pero cuando se apagaron los semáforos, era fácil imaginar que estaban a punto de presenciar la última carrera de su vida. En cuestión de minutos, MotoGP quedó completamente en silencio, sin motores, sin gritos, solo shock. Y una pregunta que aún persigue al paddock hasta hoy. ¿Qué ocurrió de verdad aquella tarde en Sepang? Para entender ese momento, el accidente y la tristeza que dejó, hay que regresar al principio. Al niño que corría por las colinas de Italia, con nada más que un sueño y un fuego que algún día iluminaría el mundo, esta es la historia de Marco Simoncelli, el fuego que nunca se apagó. 20 de enero de 1987, Católica, Italia. Marco nació en el seno de Paolo y Rossella Simoncelli y creció rodeado del olor a helado y a aceite de motor. Su padre tenía una pequeña heladería, pero su pasión pertenecía a las carreras. A los 4 años, Paolo le puso en las manos una Suzuki 50 centímetros cúbicos de minimoto y desde ese instante, la vida de Marco cambió. Montaba hasta que se acababa la gasolina y suplicaba volver a llenar el depósito. A los 10 ya era campeón nacional de minimoto. A los 13, muchos susurraban que aquel chico podía ser el próximo Valentino Rossi. Pero el talento no bastaba. Marco se caía a menudo y se caía fuerte. Cada caída le enseñaba algo nuevo, a dominar el caos y a levantarse de nuevo. Aprendía lo que definiría su carrera, la fuerza para no dejar de pelear sin importar cuántas veces besara el asfalto. En 2004, todo cambió. Bajo la lluvia del Gran Premio de Jerez, Marco logró su primera victoria en el Mundial. Simoncelli merece ganar el Gran Premio de España. ¡Qué carrera de Simoncelli! ¡Qué triunfo! ¿Entrará Barberá tercero? Mientras otros levantaban el pie, él atacó. Pilotó en condiciones que aterraban a los demás. Aquella victoria anunció la llegada de algo especial. 2 años después dio el salto a 250 centímetros cúbicos con Metis Gilera. Fue entonces cuando conoció a Valentino Rossi, un mito frente a un novato, 2 italianos con una misma obsesión: ir más rápido que nadie. Marco le preguntó a Rossi si podía entrenar con él y Rossi dijo que sí. Desde ese día fueron inseparables, mentor y alumno, hermanos de velocidad. Rossi diría después: me recuerda a mí cuando era joven. Para 2008, el caos había encontrado ritmo. Marco Simoncelli ya no era solo un talento salvaje, era un campeón en ciernes. Aquel año dominó la temporada de 250 centímetros cúbicos con 6 victorias, 12 podios, 7 poles y 281 puntos. Marco Simoncelli se proclama campeón del mundo de 250 centímetros cúbicos de 2008 aquí en Sepang, Malasia. Se convirtió en el primer italiano en ganar la corona de 250 centímetros cúbicos en casi una década. Y selló ese título en Sepang, el mismo circuito que más tarde llevaría su nombre. Es maravilloso ganar el campeonato. No me lo creo, soy la persona más feliz del mundo, creo que... En 2009 terminó tercero del campeonato e incluso hizo una aparición puntual en el World SBK en Imola, acabando tercero en la segunda manga con una Aprilia oficial. Simoncelli logra un podio histórico antes de regresar a MotoGP. Demostró una adaptabilidad cruda y sin miedo. Llegó 2010, su debut en MotoGP con el San Carlo Honda Gresini. No era una moto de fábrica, pero a Marco no le importó. Terminó octavo del Mundial, con su mejor resultado en Estoril, un 4º puesto. En 2011 todo cambió. Gresini le dio una Honda RC 212 Humina con especificaciones de fábrica y Marco estuvo eléctrico. 2 poles en Cataluña y Assen. 2 podios, tercero en Brno y segundo en Phillip Island. Al final de la temporada era sexto con 139 puntos. Marco no solo estaba llegando, estaba tomando el mando. Volvemos a aquel fin de semana fatídico en Sepang. Como en cualquier carrera, el paddock hervía de energía. Los mecánicos afinaban motores.
Los pilotos bromeaban en la parrilla y el aire tropical malasio colgaba denso de tensión. Para Marco era otra oportunidad para reafirmarse. Confiado, sereno, aún subido a la ola del podio en Phillip Island. Se le veía listo. Cuando se apagaron las luces, salió perfecto. En las primeras vueltas rodaba cuarto, en una batalla feroz con Álvaro Bautista. Era el Marco clásico. Codos fuera, sin miedo, llevando la moto al límite absoluto. En la recta de atrás, Bautista se mantenía pegado, esperando el fallo. Y en la curva 11, ocurrió. Marco perdió el tren delantero, Bautista se coló, y en ese segundo, todo cambió. Al volver a inclinar, su rueda trasera perdió agarre a unos 130 km/h. La Honda empezó a deslizar. Cualquier otro piloto la habría dejado ir, pero Marco no. Esa misma valentía obstinada que lo había hecho adorado por los fans se convirtió en su perdición. De pronto, la rueda delantera recuperó tracción y la moto se cruzó con violencia sobre la trazada, directa hacia Colin Edwards y Valentino Rossi. El impacto fue devastador. 3 motos chocando a plena velocidad. En el caos, el casco de Marco salió despedido, algo casi inaudito en MotoGP. Estos cascos son de lo mejor del mundo, fabricados con fibra de carbono y Kevlar, probados contra aplastamiento, torsión y fuerzas rotacionales, muy por encima de lo que ocurre en un accidente real. Que uno fallara era una posibilidad remota, de una entre 1.000.000. Cuando Rossi miró atrás, vio a su protegido tendido, inmóvil. El mismo joven al que había mentorizado, con quien había entrenado y al que quería como a un hermano. Los comisarios corrieron a la pista y la carrera se interrumpió de inmediato con bandera roja. Los médicos lucharon durante 45 minutos para salvarlo, pero a las 16:56 la peor noticia del deporte se hizo realidad. Marco Simoncelli se había ido. Estamos aquí para... El propósito de esta rueda de prensa es informarles de las circunstancias que derivaron en la trágica muerte de Marco Simoncelli. El paddock quedó mudo, los mecánicos se quedaron petrificados. Incluso los pilotos más duros se quedaron sin palabras. Momentos después, Dorna canceló la carrera sin reinicio, sin podio, solo duelo. Lo que empezó como cualquier otro fin de semana, terminó con todo el deporte detenido. El día en que el ruido se detuvo y MotoGP perdió su fuego. Cuando la noticia se confirmó, el tiempo pareció pararse. Pilotos que se enfrentan al peligro cada fin de semana se quedaron en shock. Valentino Rossi se quedó en Malasia para ayudar a Paolo Simoncelli, el padre de Marco, a empaquetar por última vez el box de su hijo. Rossi diría después: «Lloré durante horas, no podía creerlo. Solo lloramos y no tenemos nada que decir». 2 días después, el cuerpo de Marco llegó a Italia. En el aeropuerto Leonardo da Vinci, más de 20.000 aficionados esperaban, ondeando banderas, coreando su nombre, levantando bien alto su dorsal 58. La comitiva hacia Coriano parecía un desfile de campeón, pero era una despedida. La capilla ardiente se celebró en un pequeño teatro. 2 días más tarde, el 27 de octubre de 2011, el funeral tuvo lugar en la iglesia de Santa María Miles. Llenaron las calles, incapaces de entrar. Rossi, Dovizioso y todo el equipo Gresini permanecieron hombro con hombro, en silencio. La moto de Marco quedó aparcada fuera, el casco sobre el asiento, como esperando a que volviera a subir. Su padre, Paolo, de pie junto al féretro, susurró: «Murió haciendo lo que más amaba». Cuando terminó la ceremonia, la multitud estalló, no en silencio, sino en aplausos. Su familia lo había pedido así. Querían ruido, no luto. Los motores rugieron por todo Coriano, retumbando en las colinas. El sonido de un espíritu que se negaba a desvanecerse. Italia no lo olvidó, y MotoGP tampoco. En 2012, el Misano World Circuit pasó a llamarse Misano World Circuit Marco Simoncelli. Desde entonces, miles de aficionados levantan cada año pancartas con el 58. Paolo Simoncelli levantó el equipo SIC 58 Squadra Corse, un lugar para que los jóvenes persigan sus sueños bajo el nombre de su hijo. Valentino Rossi cumplió su promesa. Fundó la OBR 46 Riders Academy, guiando a una nueva generación de italianos, desde Franco Morbidelli hasta Francesco Pecco Bagnaia, 2 veces campeón del mundo de MotoGP,
En cada uno vive un pedazo del espíritu de Marco, su valor, su risa, su negativa a rendirse. Cuando Bagnaia ganó su primer título, muchos dijeron que Italia empezaba a sanar, como si el sueño de Marco siguiera viviendo a través de ellos. En 2016, MotoGP retiró oficialmente el número 58. Ningún piloto lo volverá a llevar. Hoy, su memoria vive no solo en trofeos o circuitos, sino en cada piloto que se atreve a inclinar un poco más, frenar un poco más tarde y buscar el límite como él lo hacía. Marco recordó al mundo que las carreras no van solo de ganar, van de vivir por completo, con intensidad, sin miedo a lo que venga después. Tenía solo 24 años. Pero su historia, su sonrisa y su fuego no se extinguirán, porque hay leyendas que no viven para siempre, arden para siempre.